Pues bien, vamos a continuar con nuestra serie, como bien les decía, en la carta a los Colosenses. El título de la enseñanza de hoy es Advertencia contra el legalismo, ¿no? Por si usted tiene la costumbre de anotar, tomar notas, es Advertencia contra el legalismo, ¿ok? Entonces, preguntarle antes de ir directo al pasaje. ¿Alguna vez alguien te ha acusado de legalista? ¿O has acusado a alguien de legalista? ¿No? Esta es una palabra que se usa mucho, ¿no? Entre digamos, subcultura cristiana, ¿no? Algunas iglesias, nosotros podemos decir, no, esa congregación son muy legalistas o incluso al otro extremo, ¿no? Muy libertinos, cosas así, pero no necesariamente, ¿no? A veces pueden ser percepciones propias o juzgamos a un libro por su tapa. Y todos sabemos que no debemos de juzgar un libro por su tapa, ¿no? Entonces puedo decir, fulanito de tal, porque pertenece, no sé, a una iglesia bautista o algo así. No, ahí son bien cerrados, ¿no? Son muy legalistas. Y a veces no se usa bien ese término. Pero ciertamente el legalismo está entre los creyentes, ¿no? De todas las iglesias, de todos los tiempos, en todos los lugares de este planeta. Si abriera una iglesia en Marte, seguramente habría ahí algún creyente que también llevara ese bicho para allá, ¿no? Pero, ¿qué es el legalismo? El legalismo básicamente es sacar a la ley de Dios de su contexto original, tratando de encontrarlo, explicarlo de una manera o queriendo a veces a completarle lo que le hace falta o dándole una interpretación, ¿no? Podríamos caer en eso, ¿no? El legalismo. Algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en reglas, basada en regulaciones, y solamente ven el cristianismo como una serie de principios fríos, ¿sí? Y eso, o sea, no es todo, ¿no? Y solamente se preocupan por mantener la ley de Dios, escuche, como si eso fuera el único fin. Yo obedezco la ley de Dios y es todo. Nadie puede acusarme de que yo no obedezco la ley de Dios. Y bueno, vamos a ver algunos tipos de legalismo, aunque el tema no es tanto el legalismo, pero vamos a ver algunos tipos, ¿no? La cuestión es que realmente Dios se preocupa porque nosotros obedezcamos sus mandamientos, ¿no? O sea, pues por algo los puso en las Escrituras, para que nosotros los obedezcamos y caminemos en ellos. Es decir, Dios se preocupa por nuestra obediencia a esos mandamientos. Pero hay algo que no debemos olvidar. Es que antes de los mandamientos, por ejemplo, los 10 mandamientos, antes de los 10 mandamientos, primero Dios fue bondadoso con el pueblo. Primero Dios recordó, ¿no? Por decirlo de esta manera, que Él había hecho una promesa a Abraham, que en la cuarta generación iba Él a obrar, ¿no? Entre el pueblo, con el pueblo, ¿no? Él los iba a redimir de la esclavitud en Egipto. Él es el pan de cada día, como leímos en Corintios, había una roca que los seguía, ¿no? De la cual bebían. Todo esto, hermano, nosotros no debemos de perder de vista que es gracia. Porque, bueno, ciertamente Dios hizo un pacto con Abraham, ¿verdad? Y Él siempre cumple sus promesas y Él siempre es fiel a sus pactos. Pero no solo vino por el cumplimiento del pacto. Pues es que yo le dije a Abraham, tengo que cumplir. No, Él mostró bondad, ¿sí? Mostró misericordia, mostró gracia hacia el pueblo. Y después de que Él mostró esto, entonces sí, ahora sí, vino una serie de reglas, vinieron mandamientos para regular la forma en la que el pueblo debería de acercarse a Dios. Es decir, no podías acercarte así nada más como estabas. Había ciertos requisitos, pues para que Dios no te fulminara, ¿no? Eso es una muestra de amor. Es decir, cuando Dios dijo que vengan a la montaña
Y ellos escucharon los truenos y todo esto impresionante. Y dijeron, Moisés, ¿sabes qué? Mejor ve tú, bro, porque creo que... Y Dios dijo, no, sí, si cruzas esta línea y no estás en tu corazón como debes estar, rip. Pero eso mismo, el hecho de advertirte y darte las reglas con las que debían acercarse, es una muestra de amor, es una muestra de la gracia de Dios. No es un legalismo, ¿no? No es la forma en la que complazco a Dios. Porque recuerdan que la mitología y todas estas religiones antiguas hacían cosas para agradar a los dioses, ¿no? Pero el Dios de Israel, el único Dios verdadero, era para que Él pudiera relacionarse, tuviera una relación de amor con su pueblo, había que cumplir con eso, ¿no? Entonces, el legalismo no busca obedecer a Dios principalmente, solamente obedecer leyes frías, no busca honrar a Cristo, sino que solamente obedece reglas que carecen de una esencia y de una relación personal con Dios. Es decir, me quedo hasta el punto de las reglas cuando lo que Dios quiere es que yo me relacione con Él a través de esas reglas, a través de esas regulaciones. Entonces, en ese legalismo, en este tipo de legalismo no hay gozo, no hay vida, no hay pasión. Solamente es un mecanismo para mantenerlo externo. ¿Se fijan? Solo para mantenerlo externo. Entonces se enfoca nada más en simples reglas, destruyendo, escuche, el contexto de lo que Dios hizo. En el caso del pueblo de Israel, antes de las reglas, como les dije, vino redención, vino amor, vino gracia. Entonces ese es el fin, ¿no? Ahora, ese es un tipo de legalismo, el que busca nada más las reglas frías y mostrar algo externo. Hay otro que es más sutil, ¿no? Cada vez es más sutil, porque este sí obedece la letra, ¿no? Trata de cumplir los mandamientos, pero olvida el espíritu de la ley. ¿Recuerda el Sermón del Monte? Es una cátedra de lo que dice la letra, pero lo que quiere decir la letra. ¿Sí? Es decir, un grupo puede mantenerse en... Nosotros diezmamos del eneldo, del comino y ¿ah? O sea, cumplían la ley, pero olvidaron el espíritu de la ley, ¿no? Olvidaron a los pobres, olvidaron a las viudas, olvidaron a los huérfanos, pero cumplían con los diezmos. ¿Se fijan? Entonces, este segundo tipo de legalismo es una separación entre la letra de la ley y el espíritu, ¿no? Obedecen la letra, pero violentan el espíritu. Ahora, ¿cómo poder ejemplificarlo, no? Esto, creo que puede ser que ustedes lo tengan ya, pero todos hemos visto en la carretera que hay anuncios ahí de límite de velocidad, ¿verdad? Aquí la carretera dice 90. Yo no sé si es 90 millas o son 90 kilómetros, creo que son kilómetros, ¿no? Pero hay unos que van a 90 millas, ¿no? Bueno, pregunta, ¿está bien ir a 90 kilómetros? ¿No sobrepasarlos? A ver, ¿qué dicen? Sí está bien, ¿no? Ir a 90 kilómetros, ¿qué es lo que dice la ley? Máximo 90 kilómetros. Ahora, ¿qué pasa si hay un huracán, está lloviendo, de esas veces que son como media hora nada más, ¿no? Pero que llueve con todo? ¿Qué pasa si voy a 90 kilómetros en la carretera? Y dices, pero es que la ley dice que voy a 90 kilómetros y yo voy a ir a 90 kilómetros. No solamente pones en riesgo tu vida, estás poniendo en riesgo la vida de los demás. Pero puede argumentar, a ver, ¿está mal lo que estoy haciendo? Estoy obedeciendo la ley, no voy a más de 90 kilómetros. Le puse el automático ahí, 90, ¿no? Está acatando la letra, pero está olvidando y está violentando el principio por el cual fue puesto ese anuncio, que 90 kilómetros salvaguarda tu vida. Obviamente que si tienes criterio, vas a saber que si está lloviendo deberías de bajar la velocidad, porque el principio ¿cuál es?
¿Cuál es el espíritu de esa ley? Salvaguardar la vida, no obedecer a los 90 kilómetros. ¿No? Entonces, más o menos entendieron cuál es el segundo tipo de legalismo. Bien. Obedece externamente, mientras el corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios, incluso su ley o incluso a Cristo. Es decir, a mí me interesa obedecer las reglas de la iglesia, pero si en eso atropello a un hermano y, y yo soy parte del cuerpo, ¿sí me entienden? Y hay una relación en la que yo debo cuidar a los hermanos. Yo no sé, hermano, porque yo soy muy sincero y yo te voy a decir las cosas y paso por encima. Ok, es cierto lo que obedeciste, tienes razón, pero violentaste el espíritu de la ley, que es abrazar a todos, ¿no? Entonces, los fariseos eran expertos en esto, ¿no? Eran expertos. El día de reposo, ¿recuerdan? Sanaron en día de reposo, violentaron la ley. El Señor Jesús les dijo, el día de reposo se hizo para que el hombre lo disfrutara, ¿no? No al contrario. Es decir, sí había ciertas prácticas y trabajos que debían de parar para acatar la ley del día de reposo, pero si alguien estaba enfermo, si un animal, ¿no? Como había caído en un pozo, pues había que sacarlo, ¿no? Entonces eso no violentaba, sino que ayudar o hacer un bien no está sobre el, o sea, el día de reposo no está encima de eso, ¿no? Entonces ellos eran expertos. Entonces, hay un tercer tipo de legalismo, y este es más peligroso, hermanos. Es el más peligroso de todos porque este tercer tipo de legalismo agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios, y no solo que las agrega, sino que todos entienden ese término, las beatifica, ¿sí? Las hace divinas también, ¿no? Entonces está lo que dice Dios, está más la constitución de la iglesia y lo que la iglesia dice y determina en cuanto a ciertas formas, ¿no? Entonces, este legalismo, escuche, puede engañar a las personas de vivir una vida santa, una vida piadosa, incluso puede engañarlas de tener la salvación, porque solo cumpliste con los ritos externos que te ordenaban, que están agregados, pero te olvidaste de la gracia, te olvidaste del amor, ¿no? Te olvidaste de la obra de Cristo. El Señor Jesús le dijo a los fariseos en ese sentido, dice, ustedes enseñan tradiciones humanas como si fueran la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, como congregación, como cristianos, no tenemos derecho a crear restricciones en lo que Dios no ha restringido. Y somos expertos, ¿no? Como se dice en buen mexicano, en ver moros con tranchetes, ¿no? Y nosotros, yo juzgo que eso está mal. Oye, pero es que la Biblia, ejemplo, la Biblia dice acerca de los juegos de cartas, de no jugar cartas. La Biblia nos prohíbe tomarnos una copa de vino en la cena. La Biblia nos prohíbe embriagarnos, pero no te prohíbe que tengas una práctica de tomarte una copa de vino, ¿no? Pero en algunos círculos, no, el hermano se tomó, yo lo vi, ¿no? Estaba tomándose una copa de vino así, ¿no? Y la hermana así, el hermano se rasgó las vestiduras, porque agregaron a la ley de Dios que hacer tal cosa era un pecado que te llevaba a la condenación. Y yo creo que todos conocemos historias de terror de esas, ¿no? Cuando nosotros, hermanos, utilizamos, el peligro de esto es que utilizar políticas humanas para atar las conciencias de las personas, ¿sí? Y una vez atando la conciencia de la persona, nosotros podemos determinar si alguien es salvo o no, si alguien está caminando hacia la salvación o no. ¿Te fija el peligro que tiene eso? Si no cumples lo que la iglesia te dice, lo que el pastor te dice que hagas, tú estás en peligro del infierno. Cuando la palabra dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ¿no? Sino que es don de Dios, Efesios 2, 8 y 9. Entonces, muchas personas creen que la esencia del cristianismo es seguir al pie las letras, las reglas correctas, incluso las reglas extrabíblicas. Eso me va a hacer un grado más de, sí, yo obedezco la Biblia, pero también me sujeto a los lineamientos que me da la iglesia, ¿sí? Que pueden ser extrabíblicos, pero eso me da un nivel más
¿Será cierto que nos da un nivel más alto de cristianos? Pues de legalistas, ¿no? Yo creo que ahí sí cabría el adjetivo. ¿Adjetivo? Bueno, no podemos hacer, hermanos, asuntos de una prueba externa, es decir, de cómo me veo externamente, de que sí cumplo con ciertas cosas, lineamientos que me ponen, sustituyendo un verdadero fruto del Espíritu. Y creo que otro ejemplo es hablando acerca de la vestimenta, ¿no? En movimientos religiosos se juzga a las personas por cómo se visten. No, mira cómo se visten, no, es más mundana que nada, ¿no? Y ya nada más le falta que le salgan cuernos ahí. Pero puede ser que sea una persona con un corto entendimiento acerca de lo que la Biblia habla acerca de lo cosmético, ¿no? Del orden, del pudor. Pero si llegan a esclavizar a las personas, coartar su libertad por medio de esas reglas humanas. Cuando hay principios en los que hay que andar, como modestia, como pudor, pero sin esclavizar a las personas. Entonces, por eso les decía que es un tipo de legalismo muy sutil, y nosotros deberíamos de luchar contra ese tipo de legalismo, ¿no? Hacerle ver a las personas que está agregando cosas a la Biblia, que no significa que por eso agrada más a Dios, o por no hacerlo estás deshonrando a Dios y Él está enojado contigo, por eso te va mal. ¿Te fijas hasta dónde llegan ese tipo de conclusiones? Y bueno, hermanos, el Evangelio llama a los seres humanos al arrepentimiento, a la santidad y a la devoción. Por eso el mundo ve al Evangelio como algo ofensivo, como santurrones, ¿no? Como ahí se van a encerrar ahí a estar gritando. Lo ve como algo ofensivo. Pero si nosotros añadimos más cosas, es decir, todavía lo hacemos más ofensivo de lo que es, ¿me explico? Ponemos otra carga, distorsionamos la verdadera naturaleza del cristianismo. Al combinarla con algún tipo de legalismo de los que hablamos. Y bueno, ya que el cristianismo que vivimos diariamente tiene que ver con moralidad, tiene que ver con una vida recta, tiene que ver con ética cristiana, es fácilmente meter cosas sutilmente, ¿sí? Para que forme lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que dicta mi movimiento. Entonces, debemos de tener cuidado de tener una actitud piadosa, pero que no se confunda con una actitud legalista, añadiendo cosas. Entonces, hasta aquí, ¿quedó claro este punto? Bien. Bueno, ¿cómo conectamos esto con lo que hemos estado viendo en la carta de los Colosenses? Si usted va ahí al versículo 11, por favor ponga su vista ahí del capítulo 2. Versículos antes, que son los que vimos en la semana pasada, el apóstol Pablo, después de advertirles acerca de la falsa filosofía, recuerda, de las huecas sutilezas que pretendían completar la salvación de Dios, es decir, completar la obra de Dios en los creyentes, el apóstol Pablo les dice: hey, ustedes están completos en Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ustedes no necesitan de nada más, no necesitan de concluir en pensamientos y cosas como las que vimos, ¿no? Filosofías que te llevarían, si acaso, a relacionarte con lo que ellos llamaban eones, que eran seres místicos que se desprendían de Dios y que tú podías, a través de formas de concluir, de pensar, invocarlos, y bueno, todo eso era parte de la herejía colosense. No. Cuidado con eso. Miren, ¿se acuerdan que les dijo? Miren, tengan cuidado de que no sean atrapados por esto, porque era algo que da tentación, ¿no? Que llama la atención. Y les dijo eso, ¿no? Ustedes ya están completos. ¿Recuerdan la palabra aquella pleroma? Plenitud, de la que hablaban los falsos maestros. En Cristo ustedes tienen toda la plenitud. Ustedes están completos con Él. Colosenses 2:3 dice que, hablando de Cristo, dice: es en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ustedes no necesitaban a nadie más. Las conclusiones de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, ¿no? De Protágoras,
ustedes tienen acceso a Cristo y tienen acceso a todos esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, después de haberles advertido y haberles dicho esto, es que ahora viene con otra advertencia en el versículo 11. Y ahora le recuerda a los colosenses, versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Dice, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y ese es el pasaje que trataremos el día de hoy, ¿sí? Pero antes, acompáñame a orar, por favor. Amado Señor, te damos gracias primeramente por brindarnos la oportunidad de estar hoy aquí, Señor, a los pies de tu palabra, Señor, a los pies de tu libro para recibir de ti, Señor, la sabiduría, para recibir de ti esta descarga, Señor, de tu palabra. Señor, tenemos tanto que aprender de todas aquellas cosas, todos aquellos detalles que los hombres a los que tú usaste nos dejaron plasmados, Señor, para conocerte más, para andar como es digno de ti. Te ruego que nos ayudes en esta tarde calurosa, que alientes nuestros espíritus y que también, Señor, ayudes a nuestros cuerpos a resistir y a estar atentos a este tiempo. Gracias por tu bondad, Señor. Muchas gracias. Amén. Y bueno, antes de entrar de lleno, ahí hasta me cambió la voz, ¿no? Con el agua. Antes de entrar de lleno al texto, quiero llamar su atención a un pronombre que está ahí. Si usted ha estado leyendo la carta, incluso desde el capítulo 1, nos vamos a encontrar con el pronombre él. ¿Recuerdan que en alguna enseñanza yo les comentaba que esta palabra en el griego es enfática, que es él, no otro, el mismo? O sea, es enfático, no deja lugar a un él como general, sino está hablando de una persona y es enfático hacia esa persona. Entonces, simplemente del versículo 1 al versículo 15 del capítulo 2 se va a repetir 10 veces, hermanos, más todas las veces que se repite en el capítulo 1. Entonces, si nosotros analizamos con detenimiento esto, el hecho de que el pronombre sea enfático debería de sonar y de retumbar en la puerta de nuestras lealtades. Porque una pregunta que yo quisiera hacerles esta tarde, y me la hago a mí mismo, es: ¿quién ocupa el primer lugar en el grado de o en la escala de mis lealtades? Si nosotros vemos desde el versículo 1, vamos a ver todas las cosas que Él hizo para nosotros y por nosotros. Primero dice que el versículo 2 al final dice que resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están, nos habla acerca de Él, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, ¿no? Y luego, versículo 6, dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, ¿no? Nos habla acerca de andar en Él. Y luego el versículo 7 dice: firmemente arraigados y edificados en Él. Versículo 8, versículo 9 dice: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él. Y luego versículo 11, que es el que leímos: y en Él también fuisteis circuncidados. Versículo 12, habiendo sido sepultados en Él en el bautismo y resucitados con Él por la fe. Versículo 13 dice que habla acerca de la incircuncisión de nuestra carne. Dice: os dio vida juntamente con Él.
Y versículo 15 dice que habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Todo lo que tiene y todo lo concerniente a la vida del creyente tiene que ver con Cristo. Es decir, Él debe ocupar el primer lugar. A la primera persona que nosotros tenemos que ser leales es a Cristo. De Él recibimos la gracia, Él nos edifica, Él nos va arraigando, de Él recibimos el conocimiento, ¿sí? Somos sepultados con Él el bautismo, somos resucitados con Él, Él nos va a glorificar. Se fija como todo depende de Él. El capítulo 1 nos habló de que Él es preeminente, habla de su primacía sobre todo el universo, sobre toda la creación. Es decir, Él merece que sea la primera persona en nuestra vida. Entonces nosotros vamos a tirar nuestra ancla, vamos a aventar nuestra ancla en Cristo. Y seguramente de ahí se van a desprender otras lealtades, hermanos. Es decir, vamos a ser leales tal vez a una iglesia, como lo son ustedes aquí. Todos vienen constantemente a esta congregación. No es, este domingo voy a ir a otra iglesia a ver si hace menos calor, ¿no? O a ver si a lo mejor no predica fulano, o ay, es que ese pastor no me gusta. No, somos leales a la iglesia, ¿por qué? Porque somos leales a Cristo. Él lo merece. Pero también podemos nosotros fijar nuestra lealtad en personas. Es que yo soy leal al pastor. Oye, pero es un hereje. O sea, no abre la Biblia nunca. Sí, pero es que yo tengo cariño. Eres leal a un hombre y no a Cristo, ¿se fija? Entonces, Él debe ocupar el primer lugar, no una denominación, no un pastor. Es importante ser leal en todas las áreas, pero las escaleras se van de arriba para abajo, hermanos. Y aunque no es parte totalmente de la predicación de hoy, llamó mucho mi atención, ¿no? Porque toda esta parte de Colosenses, hasta el día de hoy, que estamos abriendo el versículo 11 del capítulo 2, el apóstol Pablo es enfático en esto: pongan su mirada en Él, no hagan caso de esto, tengan cuidado, los quieren atrapar. Él es el que creó el universo, en Él se sustentan todas las cosas. Es decir, nosotros podemos confiar en Él, en nuestro Señor. Poner la confianza en otras cosas nos va a llevar a un legalismo, como lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Bien. ¿Qué dice Colosenses 2:11, ¿no? Después de habernos dicho que Cristo es la cabeza de todo principado y autoridad, Pablo continúa diciendo en este versículo 11 que en Él, que en Cristo, nosotros fuimos circuncidados. Y nosotros podríamos parafrasear esta primera parte del versículo 11 de esta manera. Dice, no permitáis, como una advertencia, no permitáis que los falsos maestros os engañen como si vosotros necesitáis ser circuncidados literalmente. Ya en Hechos 15:1, ¿recuerdan el concilio de Jerusalén? Si nosotros vamos a Hechos 15:1, acompáñenme por favor. Hechos 15:1. Dice, y algunos creyentes, ¿no? Dice, algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos de esta manera. Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, vean, no podéis ser salvos. Entonces, esto, hermanos, en la iglesia primitiva ya estaba, o sea, latente, ya estaba como una doctrina. Ya estaban estas enseñanzas para cuando llegan las cartas y la iglesia se inicia, se siembra, ¿no? En Colosas, toda esta forma de pensar, ¿no? Toda esta cosmovisión judía de que es necesaria la circuncisión para pertenecer, ya estaba ahí. Entonces, por eso que el apóstol Pablo dice, tengan cuidado, ¿no? No os engañen de que necesitan ser circuncidados. Ya a los Gálatas, el apóstol Pablo había tratado con esto, ahí en Gálatas 5, versículos 2 y 3. Pero vean, que lo que ellos decían,
que si te circuncidabas, literalmente, podías entonces vencer el deseo de la carne, podías alcanzar la salvación plena. Y bueno, como ustedes saben, la circuncisión es una práctica entre los judíos, no es una ordenanza de hombres, sino es un mandamiento perpetuo, ¿no? Es lo que enseña Levítico, lo que enseña Génesis. Entonces, pero antes de ir ahí, la herejía, hermanos, con la que el apóstol Pablo estaba combatiendo, aunque no nos deja ver claramente quiénes eran exactamente sus nombres, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que es una mezcla entre judaísmo, entre paganismo, filosofías, ¿no? Que ya estaban entre los hermanos, es decir, quizás algunos cristianos, quizás algunos maestros ya estaban enredados en esto, o se hacían pasar por cristianos, pero de un nivel superior, ¿no? Porque yo ya había estudiado en la escuela de Protágoras, ¿no? Entonces ya tengo a Cristo, tengo a Protágoras, soy un buen convencedor. Entonces era parte de lo que había, ¿no? Es un sincretismo, una mezcla de creencias, judaísmo, filosofías, paganismo. Ya se hablaba entre los judíos de la circuncisión, como les decía, pero entre los paganos también acerca de bautismos, de purificaciones. Por eso es que el apóstol Pablo trae este versículo 11 y 12 hablando acerca de estos temas, ¿no? De la circuncisión, de los bautismos. Es que si tú te bautizas en agua fría de Siberia, entonces tú vas a ser un cristiano más, ¿no? O con este tipo de sal. Todo esto, hermanos, estaba ahí. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe eso, ¿no? Ahora, como les decía, entre los judíos, tocante al tema de la circuncisión, era una ordenanza dada a ellos. Pero había dos formas de concluir en cuanto a la circuncisión, o dos escuelas de pensamiento, por decirlo de una mejor manera. La primera decía que esa circuncisión que había sido ordenada por Dios a Abraham, que fue el pacto, ¿no? Por la fe. De hecho, déjame leerle Génesis 17. Yo se lo leo, no vaya ahí. Génesis 17, versículo 10 al 14. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Se será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto. Vea, dice: será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, se ha violado mi pacto. Es una ordenanza de Dios que le dio a Abraham. ¿Ok? Y también Moisés habla acerca de esto, ¿no? Cuando sale de Egipto, que son redimidos, y Moisés habla a los hijos de Israel, Dios les dice: diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, se será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño. Pero ¿qué pasaba? Entre ellos mismos concluían diferente, ¿no? Al menos entre los rabinos judíos. Por un lado, ellos decían que la circuncisión era suficiente para ser salvos. Es decir, por el mismo hecho de haberte circuncidado, tú ya pertenecías al pueblo de Dios, es decir, tú ya tenías tu pasaporte y tu visa, la visa más pro, ¿no? Como se dice, y tú ya estabas del otro lado con el simple hecho de haber hecho un acto externo. Pero el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 6, vaya ahí por favor, Romanos capítulo 9, versículo 6. Si siente que tiene sueño así, permiso de darse unos... Podemos ser ascetas el día de hoy. ¿Okay? Romanos 9, versículo 6. Dice: pero no que la palabra de Dios haya fallado. Dice: porque no todos los descendientes de Israel
son Israel. ¿Qué hule, no? Pero si circuncidó. Ni todos los hijos ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Entonces, no solo por el hecho de que te circuncidaste, ya puedes ser llamado Israel. Porque para Israel eran las promesas de salvación, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo descarta esto. Que el hecho de tener un acto externo te habilita para algo. Pero la otra escuela decía que la circuncisión era una demostración exterior de que el hombre había nacido en pecado y que necesitaba ser limpio. Es decir, la circuncisión apuntaba a algo. Quitaban una parte del cuerpo. Un comentarista dice que es la parte del cuerpo del hombre la que da vida y la que reproduce el pecado en todas las demás generaciones. ¿Cómo? O sea, ¿en qué sentido? Bueno, quienes van naciendo, nacen en pecado. Me explico, David dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿De qué forma se va perpetuando el pecado en el hombre? A través de las generaciones, ¿no? A través, digo, los eruditos, ninguno sabe cómo es que se traspasa el pecado, como llama la Iglesia Universal, el pecado original, de un papá a su hijo, ¿no? A su hija, en el ADN, o en qué momento es que va esa carga ahí. No saben, no hay una explicación, pero es una realidad. Por eso este comentarista decía que era esa parte, ¿no? Y es un comentario nada más, ¿no? Pero sí apuntaba a la necesidad de ser limpio. Ahora, si pensamos en Abraham, ahí en Romanos, capítulo 4, vaya ahí por favor. Abraham, hermanos, él no fue Israel el día que se circuncidó. Ya había pasado tiempo. Pero dice que su fe fue contada por justicia, ¿no? En el versículo 11 de Romanos 4, hablando acerca de Abraham, dice, y recibió la señal de la circuncisión, y escuche, como sello de la justicia de la fe. Dice que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Es decir, Abraham no fue salvo el día que se circuncidó, sino que se circuncidó porque él tenía fe. Bueno, ¿y qué pasa con todos los demás niños de 8 años, no? Bueno, ellos tienen esa señal del pacto que Dios hizo con Abraham para esa necesidad, ¿no?, de ser limpios, y en algún momento de su vida, ellos naciendo en una familia donde Dios dice que les hables a la mañana, en la tarde, en la noche, cuando van de viaje, que les pongas en las ventanas, en las puertas, en las manos, ¿no? Recuerda ahí en Deuteronomio 6. Que ellos viviendo en esa cosmovisión de Dios, en algún momento iban a creer, seguramente, lo más seguro, ¿no? Iban a poner su fe en las promesas de Dios, pero no porque fueron circuncidados. ¿Me explico? Y vemos ese ejemplo en Abraham. Y nosotros tomamos herencia en Abraham, aunque no estamos obligados a circuncidarnos porque no somos judíos, aunque algunos judíos prehispánicos, ¿no?, como dicen, traen ese rollo, pero no es necesario, ¿no? Ahora, Abraham recibió esta señal y ahí mismo en Romanos, hermanos, si usted se va 2 capítulos atrás, Romanos 2, el apóstol Pablo nos da una definición de lo que es la verdadera circuncisión. Capítulo 2, versículo 29. Capítulo 2, 29. Dice, ¿ya está ahí? Más desde el 28. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu,
no por la letra. Dice, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y es de lo que está hablando el apóstol Pablo a los colosenses, este mismo concepto, ¿no? La circuncisión del corazón. Así que no se dejen engañar por aquellos que les dicen que hagan actos externos para que completen su salvación, para que completen su devoción, para que sean más piadosos, ¿no? Por eso es que les dicen, él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, ¿no? Sino es una circuncisión del corazón, es algo espiritual. Dice un comentarista, dice, ¿ya fuiste circuncidado? Dice, sí, fuiste circuncidados con una circuncisión que excede con mucho el rito que tanto recomienda a los maestros del error. Dice, vosotros fuisteis circuncidados con una circuncisión efectuada sin manos, mediante el despojamiento del cuerpo de carne en la circuncisión de Cristo. Ahora, ¿cómo es esto, no? O sea, porque literalmente o en la circuncisión física es retirado un trozo de carne, pero espiritualmente en la del corazón, ¿qué es lo que sucede? Romanos 6:6 nos habla acerca de esto. Dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, vea, que el cuerpo del pecado, es decir, no es este cuerpo el que fue crucificado con Cristo. O algunos dicen que tienen estigmas, ¿no? Y que sueñan y se despiertan con sangre en las manos. Yo no sé qué será eso, pero no lo veo en las escrituras, ¿no? Es decir, este cuerpo no es el que es circuncidado, sino es el corazón, ¿no? Y sigue diciendo el texto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y un texto por excelencia que habla acerca de este tema, Filipenses 3:3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Es decir, ese cuerpo del pecado, hermanos, que es despojado de la vida del creyente, es donde el pecado está sentado. Es donde el pecado gobierna. Es lo que el pecado esclaviza en el hombre. Cuando nosotros venimos a Cristo, que Él nos salva, ¿no? Que recibimos su gracia, que nosotros ponemos la confianza en su obra, en el nuevo nacimiento, Cristo destrona al pecado, ¿no? Lo hace a un lado, no lo elimina, sigue estando ahí, ¿sí? Y ese cuerpo de carne, esa enemistad con Dios, ya no tiene poder sobre el creyente, ¿sí? Porque ha sido una nueva criatura. Ahora, está ahí, está despojado, ¿no? Es como cuando te quitas una ropa, ¿no? Que está sucia y te despojaste de eso, ahora estás limpio, pero esa ropa está ahí. Y más adelante, en cuestiones prácticas, vamos a ver cómo el apóstol Pablo le dice a los colosenses que quiten de ellos. Es decir, es una cuestión no de algo que pasó en un momento, sino de que seguimos quitando, ¿no? Es decir, pensemos en la purificación del oro, cualquier anillo de oro, ¿no? Como este que está aquí, que puede tener usted, puede ser aún purificado más, ¿no? El mío está muy, muy purificado. No sé el de usted, ¿no? Pero puede ser más purificado. Es decir, todavía tiene escoria, pero hay que pasarlo por el fuego. Pero eso es otro tema, ¿va? Entonces, en la circuncisión no hecha por manos, de la que habla el verso, hemos sido liberados, hermanos, de la esclavitud, del pecado y del juicio. Ya no tiene parte con nosotros. Nosotros podemos hacerlo a un lado. Y el apóstol Pablo lo explica de una manera magistral en el capítulo 7 de Romanos. Vaya ahí conmigo y sígame con su vista. Capítulo 7, versículo 15.
Llevo 20 minutos apenas. Bien, Romanos 7:15, ¿ya estamos ahí? 7:15. Dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, ese que fue hecho una nueva criatura, se deleita en la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, eso, hermanos, esa inercia sigue estando en nosotros. Sigue estando ahí, por eso es fundamental que seamos glorificados. ¿Sí? Por eso es fundamental que el creyente vaya siendo santificado cada día. Tan importante que nosotros nos ocupemos en las disciplinas bíblicas, ¿no? Que nos ocupemos en la piedad para irnos despojando, porque ese pecado todavía hace influencia en nosotros. O alguien aquí dice, la verdad es que yo, no, o sea, me levanto y solo pienso en cosas buenas y me acuesto pensando en cosas buenas. Y para ti, ¿qué son cosas buenas, no? Habría que definirlo, ¿no? Ahora, esta forma de pensar acerca de una circuncisión del corazón no es algo nuevo, no es algo que el apóstol Pablo trajo, ¿no?, a la mesa, sino es algo que ya Dios estaba hablando en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 36, Moisés le dice al pueblo, dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, vean, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y un texto en el Antiguo Testamento que describe perfectamente este asunto de esa circuncisión del corazón, es Ezequiel 36, 25 al 26, que dice así, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El nuevo nacimiento, ¿sí? Nosotros somos despojados de ese cuerpo de carne, que es el asiento del pecado, aunque entendemos que está ahí, pero nos ha dado una nueva naturaleza, hermanos, que ahora tiene la intención, ¿sí?, y está en nosotros ese empuje de buscar a Dios, aunque no somos perfectos, ¿no? Pero como decía el versículo 10, estamos completos y no necesitamos otra cosa, no necesitamos cosas externas para lograr esto, ¿no? Volver al ritualismo del que hablaban los herejes, los falsos maestros, era volver a una vida gobernada por las tradiciones humanas y darle pie a que el pecado quiera volver a entronizar, ¿no?, el corazón del creyente, ¿no? Y es de lo que, si volvamos ahí a Colosenses, por favor, el versículo 8 de ahí del capítulo 2, justo lo que les dice, ¿no? Que se alejen de eso, para no volver a eso, ¿no? Entonces, les decía también que este despojarse de ese cuerpo de carne es un acto decisivo también en la vida del creyente, como lo vamos a ver en el capítulo 3 más adelante. El creyente debe mantenerse en ese despojar, ¿no? Quiten de vosotros toda gritería, toda contienda, toda maledicencia, ¿no? Y constantemente las Escrituras nos exhortan a ir despojándonos, a ir quitando cosas de nuestra vida. Y por un lado, ¿no?, Dios está obrando en nosotros, ¿haciendo qué? Poniendo el querer como el hacer. Entonces, ¿no?, estamos
en eso, ¿no? Ahora, esta última parte del versículo, yo creo que solamente vamos a tener el versículo 11. Vamos al final del versículo 11, porque habla acerca de esto, de la circuncisión de Cristo, y este es un concepto interesante, hermanos. No podemos pasar así tenemos un nuevo corazón, porque fuimos despojados del cuerpo de carne por la circuncisión de Cristo, amén. No, o sea, ¿qué es esto, no? De la circuncisión de Cristo, ¿qué significa? Bueno, se puede interpretar de varias maneras. Siempre los eruditos, ¿no? Se puede interpretar de varias formas. La número uno, y creo que es la que tiene más sentido en todo esto, es que es el acto de expiación, ¿no? Cuando Cristo en la crucifixión toma nuestro lugar como nuestro sustituto, y por medio de su sacrificio es que nosotros ahora podemos recibir una nueva naturaleza, ¿sí? Recibir la vida de Cristo por medio de la expiación. Pero también puede referirse a cuando Cristo se despojó de su propio cuerpo físico. Nadie tomó su vida, ¿qué dice la Escritura? Él la dio. Él dio su vida. Es decir, ¿qué implicaba dar su vida? Que Él expuso su cuerpo, ¿no? A que fuera golpeado, ¿sí? A que le quitaran la vida, ¿no? Pero él lo dio. Eso puede ser una forma de interpretarlo. Y yo creo que la tercera, y no tiene tanto que ver, pero es una forma de concluir, que habla acerca de su circuncisión cuando niño. Entonces, creo que la primera es la que tiene más sentido en el contexto de lo que se ha venido hablando, apoyado por el capítulo 1, versículo 13, versículo 21 al 22, de ahí de Colosenses, y más adelante el 2:15, ¿no? El acto de expiación del cual nosotros tomamos participación y somos puestos en la familia de Dios, ¿no? De esa forma es que somos despojados de ese cuerpo de carne y de esa forma fuimos circuncidados y pertenecemos a la familia de Dios, ¿no? Entonces, solamente concluir con algunas aplicaciones, hermanos, y es que el sacramentalismo o el ritualismo, que fácilmente puede relacionarse con el legalismo, ya vimos todos los argumentos acerca de un nuevo corazón, que no tiene nada que ver con cuestiones externas, ¿no? Sino con una promesa de Dios, por la gracia de Dios y por la fe, nada externo, pero en ese legalismo, en ese ritualismo, nosotros podríamos concluir erróneamente en que podemos contribuir en algo para merecer el favor de Dios, para obtener algo de Dios. Y eso es una forma de pensar totalmente en contra de la gracia de Dios, ¿no? Yo estoy 99.99% seguro que los falsos maestros en Colosas no soportaban la idea de que todo esto que los creyentes recibían era por gracia. Es que no puede ser. Y los bautismos que hacemos en agua hirviendo, ¿ah? Y luego en agua fría, con sal del Himalaya. O sea, todo eso ¿dónde queda? Y obviamente pues hay que pagar, ¿no? O sea, nada es gratis, ¿no? No podían entender cómo es que todo esto era por gracia. Y vean el énfasis del apóstol Pablo. Todo es en Cristo, ¿no? Todo es por Él. Entonces, ellos tenían la idea de que podían agregar algo, ¿no? A una vida piadosa, para que sea más piadosa, a la salvación, para tener un nivel más alto, ¿no? Pero no es así. Ahora, la cuestión es que nosotros entendemos esto y nunca pensaríamos que necesitamos agregar algo para nuestra salvación. ¿Alguien aquí ha concluido en eso? Es que si yo me congrego fielmente, entonces tengo una puerta más rápida hacia la salvación, que es la glorificación. Pues no. O si me porto de tal manera, voy a ser más santo que otros. Pues bueno, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Pero eso no contribuye, es gracia. En el principio fue gracia. En nuestra santificación sigue siendo gracia. Y en la glorificación, hermanos, seguirá siendo gracia. Pero
¿Habrá formas sutiles de legalismo que nosotros disfrazamos de piedad? Miren, esta congregación tiene al menos 15 años siendo instruida en esto, hermanos, en que no agregamos nada a nuestra salvación, que vamos a las Escrituras, que vemos que es la obra de Dios, que es su gracia, ¿no? Por medio de la fe, que no hay cosas que nosotros hacemos para agradar a Dios, para merecer algo de Dios. Y es por eso que es muy fácil no entrar a cuestiones externas, ¿no? Porque, pues ustedes ya saben, ¿no? Que si nos vestimos de tal manera, que si el pastor se usa corbata, pues va a ser una predicación más piadosa, ¿no? O que si, no sé, cuestiones externas no tiene caso, ¿no? Pero ¿qué tal cuando yo me levanto en la mañana, 6 de la mañana, bien despierto, no tengo sueño, no bostecé ni una vez, tomé mi Biblia, leí 10 capítulos. ¿Alguien lee 10 capítulos en la mañana? ¿Alguien los lee? Bueno, yo sí leí, ¿no? Está hablando de esa persona, ¿no? 10 capítulos en la mañana, y luego tenía aquí mi Biblia, saqué mi diccionario de este lado, tenía mi Strong del otro lado, en medio tenía el iPad con el Logos, ¿no? Entonces hice mi devocional en un estudio elevado. Y luego oré sin colchoncito, rodilla, piso, para que duela, ¿no? 2 horas, hermano, ¿no? Entonces 6, 7 de la mañana, para las 9 de la mañana salí de mi habitación levitando, ¿no? Y con eso yo pienso que me va a ir bien el resto del día. Tuve mi devocional, o sea, estoy al 100, ¿no? Y pensamos que porque hacemos nuestras disciplinas espirituales, nos va a ir bien. ¿Usted cree que nos va a ir bien si hacemos disciplinas espirituales? Ir bien es abstracto, ¿no? Porque a ti te puede ir mal y para otro puede decir, yo quisiera tener esos problemas, ¿no? Porque esos problemas son de otra índole. Esa es una forma de legalismo, en la cual nosotros descansamos pensando que con eso merecemos algo. O que de repente en nuestra vida cotidiana surge una situación difícil y que ¿qué onda, Señor? Pues si tengo ya un mes siendo fiel en mis devocionales, no he faltado, llego temprano a la iglesia, no fallo al aseo. ¿Y cómo te sientes cuando viene algo que no esperabas y es algo que... Le platico algo, ¿no? Rápido. La semana pasada, de esas semanas que uno piensa que todo va súper bien, ¿no? Se alinean las estrellas, ¿no? Y yo salí de la oficina y me quedaba tiempo y dije, voy a pasar al car wash, ¿no? Tranquilamente. Iba a agarrar un refresco al refri cuando me marca mi hermano y me dice, oye, llegó auditoría. ¿No? Llegó auditoría, ¿no? a la oficina. O sea, todos sabemos lo que significa que llega auditoría, ¿no? A algún lado. Van a buscar en algún recoveco algo que hiciste mal, que no sabes que está mal, ¿no? O a veces sí sabes, ¿no? Que está mal. Pero una forma legalista de concluir, Señor, ¿qué pasó? Si yo hago mi parte, o sea, si yo, mira, he predicado, tengo 2 semanas predicando y me la paso estudiando y visito a los hermanos y doy consejerías y hago esto y me llega una auditoría. Hermanos, eso es una forma de concluir legalista, muy sutil. Y el Señor, ¿yo qué, no? Olvidarnos también de la gracia inicial de nuestra salvación, pensando que porque hacemos cosas en la iglesia, le vamos a agregar, ¿no?, piedad a nuestra vida. Y eso está muy alejado de la realidad, hermanos, bíblica. Muy alejado de la realidad bíblica. Confiamos en la gracia de Dios al inicio y seguimos confiando. Y venga lo que venga en el proceso, tendremos que canalizarlo como que algo que Dios está usando para disciplinarnos en ocasiones, para hacernos crecer en otras ocasiones. ¿Sí? Pero nuestro legalismo lo lleva a otros puntos, ¿se fija? A pensar que me abandonaste, Señor. Cuando el Señor está interesado, ¿no?, en tus frutos, en que crezcas,
en tu madurez, en que cambies tu carácter, que lo pulas, ¿no? Que seas más piadoso, una persona más de oración, no en que si te va a ir bien o te va a ir mal, porque eso es circunstancial, hermano, ¿no? Los problemas que tú puedas tener en este mundo pueden ser Disneylandia para otras personas, ¿no? Para otros creyentes. Entonces, pues lo vamos a dejar hasta aquí, porque no por mí y por ustedes, ¿eh? Legalismo, ¿va? Es el legalismo. ¿Me acompañan a orar? Amado Señor,